caramba, estoy asombrado. Yo pensé que Miriam venía a defender las concesiones con mucho ¿no? Pero al momento de oírte y explicar, yo no sé si todo el mundo entendió. Es un tema complicado, es un tema extremadamente complicado. Y lo que me viene a la mente es, ¿y para qué nos metemos en ese desastre? Realmente, si vamos a meternos con una compañía a negociar y ver qué quieres, qué no quieres, plasmar en el contrato, y el contrato es en función de la correlación de fuerzas, porque si lo firmamos ahorita que el precio está bajo, pues está bien, pero si sube o si baja, entonces el contrato tiene que adaptarse. Entonces tenemos que ser tan ingeniosos en las cláusulas para no mover el contrato, ¿no? Cuando la compañía pide, las compañías normalmente cuando va bien, piden lo que se llama santicidad de los contratos, es decir, no me los muevas. Pero si les va mal, son las primeras que dicen, oye, no, es que mira, ya subieron los costos, es que mira, China se está llevando el material, el hierro, tú sabes, los pozos cuestan caros, y entonces, pues, ¿no? Entonces, qué complicado es el rollo, ¿no? Actualmente tenemos un sistema de explotación directa. En ese sistema de explotación directa es el método de comando y control, en la que es entre funcionarios públicos, entre el propio Estado, que decide, a ver, en este caso Pemex, dice, a ver, tú vas a hacer esto, esto y esto, y te voy a dar esto. Hazlo. Y si no, pones en responsabilidades. Aquí no hay incentivos, ¿eh? Aquí es a fuerza. Es un método militarista, es un método de mando y control. Entonces Pemex dice, con lo que me diste, yo hago mi esfuerzo y aquí está el resultado. El problema es que hasta ahorita es ese instrumento que se supone que es una planeación tipo soviético fuerte, ¿no? Debería de funcionar y no está funcionando. ¿Y por qué no funciona? Y no funciona básicamente porque Pemex no pueda, ¿eh? El problema es de que Pemex está atado a las limitaciones que le impone la autoridad, el que lleva el mando. Y ese mando se llama, no se llama CENER, se llama Secretaría de Hacienda. El que realmente lleva el mando en cuanto a la explotación petrolera en el país es la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda tiene un conflicto de interés muy grande, porque tiene intereses de todos, macroeconómicos, microeconómicos, de impuestos, de todo sí, tipo de órdenes diferentes, y acaba resultando instrucciones directas a Pemex, que Pemex luego no sabe mucho cómo qué hacer. La única instrucción que es muy importante para Pemex es en la que siempre se queda es en los barriles. Es la política de los barriles. Esta empresa está hecha no para hacer eficiencia económica, para tener un buen uso de los recursos, para hacer una explotación racional del subsuelo. Está hecha para producir barriles. Y no hay un contrato, porque estos contratos no hay un contrato plan, en el que hay una serie de obligaciones de ambas partes. Entonces, el gobierno nos está proponiendo que cambiemos ese esquema y saquemos al petróleo. Bueno, el gobierno dice, bueno, entonces Pemex lo hace muy bien, tiene retos muy grandes, lo ha hecho más o menos bien, pero lo que sigue no va a poder. Entonces, vamos a borrar, vamos a cambiar el paradigma, vamos a poner un nuevo esquema, y ese esquema es un régimen de sistema de concesiones y contratos. Y lo primero que dice, pues para poder plantearlo, necesita un cambio constitucional, lo cual es cierto. Si no se cambia la Constitución, no puede haber un régimen de sistema de concesiones y contratos, a menos que hagamos una ley muy torcida, pero muy torcida, para poder implementar. Necesitamos un cambio constitucional. Y entonces, pero depende de que cambie, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a mover el 728, a la hora de mover el 28, resulta que entonces ya el petróleo es un bien estratégico y todo el mundo puede participar y entra a las leyes del mercado, ¿no? Queda, y él remite del 28 al 27 y lo baja a la legislación secundaria, entonces pierde todo carácter estratégico. Como que no suena muy bien, ¿no? El petróleo es algo muy importante, en realidad es fundamental para la economía y actualmente sin petróleo la economía se para. Con el tiempo va a ser diferente, el carácter estratégico de la electricidad es más fuerte todavía que el petróleo. Pero entonces dice, bueno, ok, vamos a aceptar el cambio. Ok, entonces ya no vamos al 27 y dice, bueno, y ahora yo no voy a querer las concesiones. Porque las propuso el PAN, yo dije al PAN que las propusiera para que se viera más a la derecha, yo quedé en medio, y entonces los de la izquierda van a decir esto, y pues yo quedé en medio, todo dar, ¿no? Entonces, pues quedó bien, ¿no? Pero es un desastre lo que está cambiando, ¿no?
Muchos dicen que es mejor el sistema de concesiones, de que el sistema de concesiones es el antiguo, el que implantaron las 7 hermanas, el que estableció para explotar, expoliar los recursos del subsuelo de los países, porque es un sistema impuesto por las compañías en la era de las 7 hermanas. Las concesiones modernas son muy diferentes. El esquema de concesiones es muy distinto de aquel entonces. Las concesiones de antaño es el método de expoliación más fuerte que hubo de los recursos naturales de los países ricos con los países pobres. Ahora es un poco diferente eso, porque en realidad un contrato, cuando ustedes comparan los contratos, se dan cuenta que tiene un montón de cosas que se traslapan. Y en realidad el mecanismo, lo que cambia es el mecanismo fiscal. Miriam me hablaba de una regalía de impuesto, tiene contrato de producción compartida o de valor compartido, lo que se paga es la producción, hay cortes y se reparte. En el otro no, tú pagas una regalía y tú pagas esto. Por esto que el senador Monotorio, allí en el programa de Octavio Aristegui, trata de explicar las concesiones y nos dice que es muy fácil. Viene, le pagamos, saca el petróleo, se queda con él, lo vende y nos paga impuestos. Y dice, pues paga una regalía y como sea más poco, se paga 20%. Y luego vamos a cobrar el hecho de extracción de hidrocarburos, que es como de 20%, entonces queda como que 80%. Luego paga el ICR, empieza a hacer las cuentas, confunde todos los derechos actuales con los que hay. Y de repente dice, pues resulta que las compañías no van a pagar por aguas profundas 3.5, se van a llevar, todos los demás son impuestos, y se van a llevar $3.5 por cada $100. Entonces yo le mandé un tweet a Aristegui, oye, pero fíjate, el senador hace mal las cuentas, porque no es así, es muchísimo más complicado. ¿Cuál es el problema que queremos resolver brincando de un esquema de explotación directa a un sistema de contratos? Yo creo que esa es la esencia, y es un problema de planeación, no porque estoy en la facultad de ingeniería, es que diga, en esencia, un contrato petrolero puede ser visto desde un punto de vista jurídico, un acuerdo para explotar el petróleo y repartir la renta, pero también puede ser visto como un proceso de planeación en la que trata de resolver problemas y el contrato mismo es sujeto de planeación. Entonces, ahora sí, se quiere centrar con las transparencias. Déjenme decirles, a ver, más. De hecho, la primera. Ese no se ve muy bien, creo que puedo pasar los acuerdos. Son 100 años de contratos. En 100 años de contratos, ustedes ven en la parte de arriba lo que se puede llamar los acuerdos clásicos, desde las concesiones, las primeras, no los Estados Unidos, es un sistema muy distinto de los Estados Unidos, hablemos de todo el mundo, menos de ahí. Las primeras concesiones petroleras son en Rumania. Entonces, desde ahí en el mismo año que fue el primer pozo de Estados Unidos, también en Rumania estaban, y desde ahí arranca el panorama. Concesiones, como dijo Miriam, hay contratos en los años 60 que tratan de romper el esquema de concesiones porque las compañías así les hacían con sus contratos. Llega la crisis petrolera, llega la crisis energética y entonces hay una multiplicidad de contratos. Hasta el Banco Mundial se pone a diseñar contratos y dice, es el contrato efectivo, es el contrato más eficiente desde el punto de vista económico. Pero, claro, un contrato no es economía, un contrato es política, un contrato es poder, un contrato es soberanía, relaciones internacionales, un contrato va más allá, es estratégico. Entonces, hay un boom de modalidades contractuales que se estaciona a principios de los 80s y después viene otro boom diferente de modalidades contractuales, pero ya no de los países comunes y corrientes, sino de los grandes, y son los que yo llamo los vanguardistas, donde surge una serie de contratos específicos para situaciones concretas. El primero de ellos, les cuento uno, es el problema de Argelia. Tiene un problema de endeudamiento terrible en los años 80 y lo que dice, yo tengo el yacimiento más grande de gas del mundo, se llama Simesang. Es un yacimiento enorme, gigantesco, es un monstruo geológico, pero no puedo sacarlo bien. Entonces no lo mato, estoy súper endeudado, lo pongo en venta, y después entra en plazo, lo sacan, ¿no? Nadie lo compra, es incomprable, es tan grande el valor del yacimiento que nadie puede comprar. Y dice, chispas, idea un contrato de recuperación mejorada.
en la que dice, a ver, yo lo que quiero es aumentar la producción y entonces necesito que venga una compañía, meta técnicas de recuperación mejorada, amplíe la producción y nos repartamos el excedente. Y entonces empieza en la guerra del Golfo. Kuwait tiene un problema de miles de pozos que se fueron citados durante la guerra y necesita urgentemente que los apaguen y los pongan en producción. Kuwait es súper nacionalista, solamente su empresa, no entra nadie, y aquí dices, mira, es una acción pragmática. Yo tengo los contratos y yo digo, son contratos de servicios operativos, y entonces esos contratos yo los necesito para que apaguen el fuego y me pongan el yacimiento a funcionar y tengo una producción de 0 a 2 millones de barriles al día antes de la invasión de Irak. Y entonces Arabia Saudita plantea unos contratos integrales de gas, desde la exploración hasta la electricidad, pasando por la petroquímica y la destilación de agua. Contratos, alianzas estratégicas muy caras, pero que son específicas al problema que tiene Arabia Saudita en términos de electricidad, agua potable, gas, fertilizantes y petroquímicos, ¿no? Entonces, es un boom de innovaciones. A lo que voy es que no hay un contrato. No hay un contrato que diga es la panacea, es lo mejor. No, hay una serie de contratos específicos para el problema que queremos resolver. ¿La que sigue? Déjenme decirles, aquí es una tipología muy simple. Hay lo que es la concesión, la cuestión compartida, ganancia compartida, contratos de utilidad, servicios con riesgo y contratos de servicios, que son los contratos en los que es un contrato para pintar esta pared, nada más, y demás. En cada uno de ellos se delegan cuestiones, se van delegando operaciones y se paga en efectivo, se paga con producción. Normalmente los contratos se plantean ya sea con el Estado, como en una concesión, o con la empresa nacional. Si son de servicios, se plantean con la empresa nacional. Si son del Estado, son concesiones o eventualmente de construcción compartida dados directamente por el Estado. ¿Qué es lo que nos propone el gobierno federal? El gobierno federal hasta ahorita apenas da los contratos y nos dice, no, yo ya no quiero que Pemex dé los contratos, los quiero dar yo. ¿No? Yo los quiero dar los contratos, y quiero fijar los términos y condiciones, y el que va a fijar las cosas y el que va a llevar la mano es Hacienda, nuevamente. ¿No? El que sigue, por favor. Miren, chequense esto. Este es un universo de contratos, tal vez no lo puedan ver bien, no se los paso. Es el universo de contratos que se permitían antes de la reforma de 2008. Y se fijan ustedes, solamente hay una sola que no está en rojo azul, que son los contratos de servicios puros. Y hay dos tipos, los contratos de servicios puros, simples, y los contratos integrados de Adrián Layú, del 97, que son contratos de servicio, básicamente. Y todos los demás están prohibidos. Sin embargo, tiempo después, en 2002, empiezan los contratos de servicios múltiples y en 2007 la administración de yacimientos. Esos dos contratos están totalmente fuera de la ley. De la ley de obra pública y la ley de adquisición en ese momento. Actualmente ya no, porque se cambió la ley en 2008. La que sigue. Este es el universo de la taxonomía de contratos después de la reforma de 2008. Están prohibidas 4 modalidades: la modalidad de concesiones tradicional, producción partida, ganancia compartida y las asociaciones tipo colombiano de los 70s. Y los contratos buyback de Irak también están prohibidos porque la recompra también queda prohibida explícitamente en el artículo 61-62 de la ley de Pemex. ¿Sí? Eso es lo que queda según la propuesta de Enrique Peña Nieto. Y la propuesta del PAN pues quita las concesiones, ¿no? Entonces tendríamos un abanico grande tenemos básicamente cualquier concesión. El gobierno dice utilidad compartida, pero en realidad es medio, no sabemos qué va a hacer, porque a la hora de abrirse, en la ley estatutaria puede poner lo que quiera, puede poner cualquier tipo de contratos, ¿no? Yo digo, en ese caso, pues el sistema de concesiones económicamente puede ser tan duro como una producción compartida. Ahora, jurídicamente es muy distinto, ¿no? O sea, ahí le dejo a los abogados que me digan exactamente por qué diferencia hay entre una diferencia de una concesión y un contrato. El que sigue. Esa es la secuencia de apertura, pasando por la Constitución, pues la Constitución ha cambiado, ¿no? Sin embargo, todo lo que está en verdecito son contratos que se han estado haciendo en los últimos años. Y los dos últimos de arriba son las concesiones, lo que propone el PAN y lo que propone el gobierno federal. Digamos que esa es la secuencia de apertura. Y yo lo que me pregunto, bueno, los contratos de riesgo de los años 40 y 50, pues eran cardenistas, ¿no?
Y entonces, ¿por qué suspendieron? Digo, ¿por qué? O ¿por qué, si es una solución cardenista, por qué el gobierno no lo propone ahorita? Esos contratos de riesgo que eran 50% de recuperación de costos, más una prima de riesgo de 15%, y así cosas así que dices, uy, la renta y la que sigue. Esto es económicamente cómo se hace un contrato. En la parte de azul es las inversiones y en la parte de arriba son los ingresos y cómo se reparten. La que sigue se llama un flujo ex ante. En las concesiones hay un cierto reparto de esa área. Hay una regalía y un impuesto petrolero. El sistema tipo PEP es 12% un 5% de regalía o 20%. Y el impuesto petrolero es de 60%. Lo que queda en anaranjado es el margen. Pero en términos de crudo, la compañía se lleva todo. Simplemente lo que pagues un pago colectorio en función de esto. Lo que sí, es un régimen de producción compartida, donde hay una parte que se parte de la producción en términos de recuperación de costos, que se llama cost oil, la otra parte se llama profit oil, y esa parte se reparte entre el Estado y la compañía. Si lo hacemos en crudo, en físico, pues tenemos producción compartida. Si lo hacemos en valor, pues tenemos un contrato de utilidad compartida, que es lo que yo pienso que está haciendo el gobierno federal. Porque ellos quieren mantener la propiedad del crudo, porque esa es la bandera, ¿no? O sea, yo soy dueño del subsuelo y soy dueño de la producción, pero ¿hasta dónde? Hasta boca del pozo. Si el Estado no libera la propiedad en boca del pozo, nada va a funcionar. Actualmente Pemex recoge la producción porque es el propietario y la transferencia de los derechos de propiedad ocurren hasta el consumidor final. Si no hace eso, no van a venir nada. Entonces tiene que haber una transferencia de ese derecho de propiedad que no lo dice el gobierno ahorita. Va a venir a la legislación secundaria, ¿no? La que sigue. Este es un contrato que están proponiendo. Del lado izquierdo ustedes tienen la renta petrolera definida como la diferencia entre el precio del petróleo, los costos de producción y la que se llama las primas de riesgo, que son muy importantes en la exploración del petróleo. No es un negocio, estos no son plátanos, no es acero, no son cereales, ¿eh? Aquí hay riesgo geológico y se debe compensar directamente con primas específicas y eso merma la cantidad de renta. Ahora, el problema de las primas de riesgo son subjetivas, cada compañía pide más o menos, entonces la renta no se calcula, no hay un rentómetro, la renta se estima y se estima ex ante y ex post. Cuando negociamos un contrato no sabemos cuánta renta vamos a recuperar, porque además del término de renta es un término subjetivo, es un término que no tiene correspondencia en la realidad. Lo estimamos la renta y decimos, te toca a ti, pero te toca a ti tanto y me toca a mí tanto a través del análisis de los flujos de caja del contrato. O ex post, cuando ya vemos la contabilidad, me diste tanto, te di tanto, entonces aquí fue la renta, calculo y puedes calcular más o menos lo que es la renta. En este caso, en la parte azul tenemos un primer corte, que es el costo para la participación, para los costos son 30%, es lo que propone en el transitorio de la Ley Federal de hidrocarburos, la nueva que están proponiendo, y 3 regalías por crudo, condensados y gas natural. Lo que queda en azul se reparte entre el Estado y el organismo subsidiario. Es otra de las cosas. Yo también coincido con Miriam que me está haciendo todo totalmente extraño. Dice que solamente estos contratos van a poder ser para organismos subsidiarios. Sin embargo, y en el sector privado, todos estamos esperando el regreso del sector privado, ¿no? Pues para eso viene, pasa la apertura, y de repente pues no aparecen en ningún lado. Entonces la utilidad operativa que está allí se reparte según los criterios de Hacienda, que establece el contrato por contrato. La que sigue, a partir de ahí, la parte de azul, abajo son los costos en verde, azul es la utilidad, se juntan, se paga el ICR, y del ICR queda una parte que se llama utilidad neta, y de ahí se divide para el dividendo que va a decir la Secretaría de Hacienda cómo se divide esa utilidad, y queda un resultado neto para el organismo. ¿Y el sector privado dónde está? Estamos especulando aquí. Entonces este foro de contratos, ¿dónde está? El gobierno no saca toda la información. No saca toda la información, se la está reservando para decir primero cheque en blanco, cambia la constitución y después vemos cómo quedó. Pues primero es el cheque en blanco. La que sigue. Y luego ese sistema. Mira,
Yo coincido mucho contigo. A ver, yo odio los contratos, yo no los quiero, yo soy antiapertura. Miriam es totalmente lo opuesto, pero coincidimos. O sea, no puedes hacer una apertura si no es una apertura disciplinada y transparente y equitativa, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, oye, ok, abramos, ya tienen los votos, ya nos ganaron la votación de los votos, van a cambiar la Constitución. Por eso estamos en esta mesa discutiendo contratos, porque si no, esta mesa no existiría. Estaríamos discutiendo otra cosa, cómo fortalecer a Pemex y demás, y nos metieron en una discusión a fuerzas de los contratos, ¿no? Y ahorita todo el mundo estudia contratos para ver cómo hacerle. Pero esta discusión no es nuestra de la izquierda. Esta discusión es impuesta. ¿Impuesta por qué? Porque nos ganaron los votos, nos pueden imponer las concesiones, o lo que quieran, nos pueden imponer lo que quieran. Y entonces, ¿por qué no lo hacen? La reforma no es rehén del PRD, que dicen por ahí. Dice, es que culpa del PRD no quieren concesiones y el sistema va a quedar mal. Señores, ejerzan su poder en el Congreso. Ya nos pueden mayoritear, nos pueden imponer cualquier sistema. La izquierda está resistiendo y entonces dice, oye, pues que al menos, ya que nos metiste en los contratos, pues hagámoslo bien. Pero fíjense este esquema. O sea, actualmente Pemex contrata una compañía, la compañía viene, jala, extrae el crudo, se lo entrega a Pemex, Pemex lo valoriza y a partir del dinero, te toca tanto y yo me quedo con tanto. Primero los impuestos y después me quedo yo con el remanente. Y ya está bien, ¿no? En este esquema no. En este esquema, Secretaría de Energía decide los bloques y decide el contrato. El contenido económico lo fija Hacienda. Se lo da a un organismo subsidiario por asignación directa. No se lo va a dar por licitación, porque es un organismo subsidiario de Pemex. El contratista, que es subsidiario de Pemex, llega, saca el crudo y lo entrega al comercializador del Estado, una figura a crearse. Lo vende en el mercado internacional al precio que le diga Hacienda, ingresa el dinero y lo manda a un fideicomiso. El fideicomiso hace los pagos, le paga al contratista y lo demás lo mete a Hacienda. Todo fuera del circuito de Pemex. Y la pregunta es ¿por qué? Este esquema, ¿a dónde nos lleva? O sea, si tiene una compañía que lo hace PMI, que fija el precio del petróleo y lo ratifica Hacienda, tiene reconocimiento internacional de la manera de vender sus crudos y fijar los precios del crudo. Son de las mejores fórmulas de precios de todo el mundo. Lo hace bien y son funcionarios públicos. ¿Por qué romper ese esquema y irnos a un esquema en donde yo estoy haciendo, decido a quién? Déjenme decirles un contrato. Actualmente hay una rebatinga por Cantarell. Algunas compañías quieren que se los den con un contrato. Mira, ¿tienes $500,000 de barriles de producción diaria? Yo te la levanto con tecnología, yo le meto, mira. Impecable mi trabajo, impecable. Ese crecimiento de $500,000 de barriles vas a tener 800,000 barriles durante tanto tiempo. Nada más que te cuesta $5 millones. Haces tu cuenta y dices, pues el costo incremental del crudo son $25, a como está el 100, no, pues es un buen contrato, ¿no? O sea, pues le vamos a dar el yacimiento a Cantarell, le vamos a dar a Shell, a British Petroleum, para que saque la última gota, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hace? Se asocia con un subsidiario y se lo damos por asignación directa. ¿Está bien eso? Pregunta. ¿Por qué mejor no lanza una licitación y que venga Petrobras, que vengan los chinos, que vengan los rusos, que vengan, ¿no? ¿Por qué esa manera de concentrar el poder de la decisión en el otorgamiento de los contratos? Ya me quedo con esto, Jaime. El contrato es una cuestión complicada jurídicamente. Tiene un contenido ambiental, social, económico importante, pero el proceso de asignación y el proceso de cómo se administra el potencial geológico del país también cuenta, También cuentan los reguladores, quién asigna, quién no asigna. Y el problema de captura es terrible. Yo por eso digo, no abramos, quedémonos como están y compongamos el problema de Pemex, ¿no? El problema de la relación perversa de Pemex con Hacienda, rompámosla, pero no nos metamos en los contratos. Suena como que te vas a meter en un problema terrible, ¿no? Entonces, yo soy por el Estado. Yo estoy porque el Estado controle, yo estoy porque el Estado lo haga bien. Y es un problema de arreglos institucionales para poder resolver este problema, que se puede resolver de manera fácil, sin necesidad de tener que abrir
que tener que abrir. ¿Ve? El último dato. En los últimos 10 años, la renta petrolera son 600.000 dólares. El año pasado, por petróleo, 85.000 y por gas, 75, 15 da como 90.000 millones de dólares de renta, es decir, dinero gratis. No hay que pagar ningún factor de producción. Ya está. ¿Quién nos lo va a dar? La renta es enorme, la renta es enorme. Por más que lo hagamos mal, lo estamos haciendo bien porque nos quedamos con todo. Si viene una compañía y ellos aumentan en eficiencia 20%, 50%, estamos produciendo en términos globales a 9%, aumentan la eficiencia 50%, bajamos costos de producción a 4.5%, ¿no? Pero ¿cuánto vamos a pagar? Entonces queda más renta. ¿Cuánto vamos a pagar por el servicio? No los 4.5 dólares, ¿no? Digo, no. Menos de 20 yo no iría a las columnas libres, ¿no? Libres. Pero es un mal negocio, es un pésimo negocio de las compañías. Queremos con la renta. Bueno. Muchas gracias. Vamos a iniciar esta mesa, que es una mesa muy importante, tal vez una de las mesas más importantes de todo el seminario, porque es la mesa que tiene que ver con los contratos petroleros que en los sistemas jurídicos comparados existen, y quiero decirles que nos acompañan pues, expertos en el tema. La primera que va a tomar la palabra es la doctora Miriam Brunstein, que es una experta en el tema. También nos acompaña el doctor Javier Jiménez, que muy conocedor también de estos temas, el doctor Víctor Rodríguez Padilla, que tiene años estudiando los contratos en materia petrolera, y finalmente el doctor Daniel Márquez, que es en este instituto profesor y en la Universidad de Derecho Administrativo, y una de sus especialidades tiene que ver con el tema de los contratos en materia administrativa. Déjenme dar brevemente una reseña, una semblanza de cada uno de los ponentes. La doctora Miriam Brunstein es licenciada con mención honorífica en Derecho por el ITAM, es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Nuevo México y es doctora y maestra y doctora de la Escuela de Ciencias y Artes de Nueva York con mención honorífica. Su trayectoria dentro del sector energético inicia como asesora personal del comisionado Raúl Nocedal en la Comisión Reguladora de Energía, donde formó parte de importantes equipos de trabajo dedicados al análisis jurídico de disposiciones legales y reglamentarias en materia energética y administrativa. Ella ha participado como abogada en la iniciativa privada, ha sido consultora jurídica de despachos nacionales e internacionales, en donde ha tenido a su cargo proyectos de gran escala como el proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural de Terranova Energy, el proyecto de almacenamiento de gas natural de la terminal de Manzanillo de la Comisión Federal de Electricidad, de la revisión quinquenal del sistema de transportes de gas natural de Petróleos Mexicanos. También ha participado en compras, arrendamientos de arbitrajes internacionales relacionados con infraestructura de exploración y producción. En la actualidad, la doctora Brunstein es profesora del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, con línea de investigación en diversos temas. Es autora también de importantes trabajos. Uno de sus libros más conocidos es De la caverna al mercado, ¿no?, que es un libro sobre contratos petroleros. El doctor Víctor Rodríguez Padilla también es un investigador muy conocedor de estos temas, con muchos años de experiencia en temas de energía y de contratos relacionados con la energía, principalmente con el petróleo. Víctor Rodríguez Padilla es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Francia obtuvo el grado de doctor en Economía en Energía y sostuvo una tesis sobre los contratos petroleros en África Occidental. Víctor Rodríguez Padilla ha sido profesor universitario, investigador nacional, asesor en el Congreso de la Unión y el Gobierno Federal, así como consultor de organismos internacionales, miembro de asociaciones profesionales y organismos no gubernamentales,
Es autor o coautor de libros publicados, más de 80 artículos y ponencias en revistas arbitradas y congresos internacionales en diversos temas de economía y política y energía. El licenciado Javier Jiménez Gutiérrez, que es el tercer ponente de esta tarde, es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con una maestría en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Durante cerca de 20 años ha ejercido la abogacía, dedicándose al derecho corporativo y a los arbitrajes internacionales, con énfasis en el área del petróleo y la energía. Es socio del despacho Curtis, firma que representa o ha representado diversos estados petroleros y empresas petroleras estatales en contratos y litigios con las empresas privadas, entre ellos México, Turquía, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argelia, Egipto, en fin, otros países. Y finalmente, no por ello menos importante, nos acompaña el doctor Daniel Márquez, que es licenciado, maestro y doctor en Derecho, además de licenciado en Filosofía. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se ha desempeñado en distintos cargos y responsabilidades de la Administración Pública del Distrito Federal y también de la Administración Pública Federal. Es profesor de distintas universidades nacionales, entre ellas la UNAM, y es autor de los libros Los procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales como medio de control en la administración pública, que fue editado por la UNAM en 2002, y Función jurídica del control de la administración pública, control interno y externo, editado también por Jurídicas de la UNAM en 2005. Es autor de numerosos artículos especializados, capítulos de libros, y como ya dije, es investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, y aquí desempeña en Jurídicas una función muy importante porque es el coordinador de la Unidad de Planeación y Relaciones Institucionales. Esta área del Instituto de Investigaciones Jurídicas es la que celebra los contratos y los convenios en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, creo que es una mesa espléndida. Ustedes van a oír a los expertos y le voy a dar la palabra a la doctora Miriam